Buenos días, los saludo en nombre del Señor. Aquí en la comunidad de mi casa, otra vez compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un placer siempre que poder abrir este libro y compartir con ustedes. Esta mañana vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 33 al 37. La palabra del Señor dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Uno a veces lee unos pasajes así y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así que como introducción esta mañana quiero darle un poco el contexto de lo que Jesús está hablando aquí y para entender lo que está alrededor. Como a mí me enseñaron cuando uno estudia la escritura, tienen que entender el contexto de lo que se está hablando. Porque si uno puede caer en el peligro de tomar un versículo fuera de contexto y usarlo como le convenga, pero eso no fue el propósito que el versículo fue enseñado o dicho para nosotros. Así que ustedes saben que el libro Mateo, capítulo 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte, en donde Jesús, empezando su obra aquí en la tierra, camino hacia la cruz. Él vino con el propósito de morir por nuestros pecados. Pero durante este tiempo que tuvo aquí en la tierra también nos vino a mostrar quién era el Padre, quién era Dios. Y en eso el Sermón del Monte empieza él ya a desvelar y a revelar quién es Dios a favor de nosotros. Y es muy importante este pasaje del capítulo 5 al 7 porque otra vez Jesús nos está enseñando cosas que son importantes para nosotros. El capítulo 5, él empieza, ustedes conocen las bienaventuranzas. Y si usted estudia las bienaventuranzas, son bien paradojas en el sentido porque dice bienaventurados o felices, como dice el versículo 3 aquí, los pobres en espíritu. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y así sucesivamente podemos ir leyendo. Jesús empieza este sermón de la montaña para destruir nuestro ego. En vez de uno pensar, yo soy saludable, tengo dinero, yo no tengo problemas y cosas así. Jesús empieza inmediatamente a derribar nuestras murallas del yo y haciéndonos entender que si tú en verdad quieres estar en una buena posición, tienes que estar primeramente pobre en espíritu. Y ahí Jesús da buena enseñanza, ya han habido libros sacados de estos pasajes, pero Jesús empieza el sermón de la montaña pensando con estas cosas, cambiando el contexto. No es lo que eres tú, sino cómo tú deberías hacer. Y como en el capítulo 5, Jesús está hablando aquí algo muy importante y él hace relacionar mucho de la ley, porque otra vez para los judíos en ese tiempo la ley era súper importante para ellos. Ellos vivían, respiraban bajo la ley. Y Jesús durante todo el capítulo 5, después de eso, empieza a mostrar, empieza a sacar la venda de lo que uno debería hacer, menciona mandamientos, y Jesús dice aquí, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta el pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí empieza a explicar o a sacar la venda, como yo le digo, de lo que los mandamientos en verdad querían decir. Por ejemplo, versículo 21. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Todos sabemos esa ley, uno de 10 mandamientos, no matarás. Y uno puede decir, sí, yo he cumplido, yo no he matado. Pero Jesús va mucho más profundo de eso, dice versículo 22. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que Jesús va un poco más allá. Dice, ya, está bien, tú has escuchado que no matarás, pero deja decirte. Esto es lo que este mandamiento quiere decir. También versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y claro, mucho puede decir, yo no he cometido adulterio, yo he guardado esa ley perfectamente. Jesús dice, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que lo que Jesús está tratando de llegar no es el hecho de hacerlo, pero sino lo que va produciendo en tu corazón. Otra vez, uno, ¿por qué llega a matar? Porque primero empieza odiando al hermano. ¿Por qué uno adultera? Porque empieza a codiciar a otra mujer que no es de él. Y así Jesús va enseñando muchas cosas que los 10 mandamientos enseñan, y la conclusión del capítulo 5 lo vemos en el versículo 48. Dice, miren, pongan atención, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Jesús toma el capítulo 5 y nos aplica a nosotros mismos, que tenemos que derribar nosotros, y lo que la ley en verdad dice, cómo debemos ser nuestra conciencia ante Dios. Otra vez, tú por obras puedes decir, yo no he hecho nada de esto, pero Jesús va mucho más allá y apunta al corazón y dice, ¿cómo está tu corazón ante Dios? Y por eso termina el versículo 48. ¿Tú quieres saber cómo tú debes estar ante Dios? Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, ¿cómo está tu vida principalmente? Y tú tienes que ponerte en estandarte, no estandarte el hermano que está al lado tuyo, o a la altura que está el pastor, o el hermano a la iglesia, o a quien quiera que tú quieras ser. Tú deberías compararte a lo que Dios es, cómo es Él. Y la Biblia enseña, Jesús nos dice aquí, que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la meta. Después, versículo capítulo 6, Jesús habla de 3 cosas: el dar, la oración y el ayuno. Y dice, nuestro servicio al Señor, ¿cómo estamos nosotros? Como termina el capítulo 5, ahora el versículo 6, ¿cómo nuestro servicio al Señor? Y mucho de aquí, Jesús da 2 opciones. Uno lo hace en público, dice, tú ya tienes tu recompensa. Y lo otro, si lo hace en secreto, dice 3 veces, lo repite, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Así que lo que debemos trabajar es para el Señor, en secreto, sin que nadie se dé cuenta, no importa que gente no te reconozca, Dios ve. Y Dios es el que te va a recompensar en público. Después habla del tesoros que podemos hacer en este cuerpo, en esta vida. Y dice, no atesores tesoro en la tierra, sino en el cielo. Y después uno dice, pero si yo tengo que hacer eso para el Señor, ¿qué pasa con las cosas alrededor mío? Lo que voy a comer, lo que voy a vestir, lo que voy a tomar, dónde voy a dormir. Y Jesús dice, no te afanes por esas cosas. Y menciona buenos pasajes aquí. Mira la ave del cielo, versículo 26 del capítulo 6. Que no siembran ni ciegan ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y la conclusión del capítulo 6, del versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo estamos ante Dios? Versículo 5. ¿Cómo nos debemos comparar ante Dios? Capítulo 6. Cómo es nuestro servicio el Señor, y el capítulo 7 habla de nuestros frutos, lo que ya vamos a mostrar hacia afuera. Y primeramente empieza hablando de no juzgar a los demás, porque primero mírate tú, cómo tratas a otros. Y también por sus frutos, dice la Biblia, lo vas a conocer. Y la conclusión del capítulo 7 está en versículo 21 y dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuchen ahora, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy importante eso. Jesús viene a mostrarnos qué es lo que Dios quiere. Y aquí dice Jesús, en ese día final, muchos me van a llamar Señor, Señor, pero los que van a entrar al reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y del versículo 24 a 29, Jesús termina una historia para concluir todo su mensaje. Y dice simplemente, el que oye y lo hace, lo compara a un hombre como una roca. Pero el que hace y no oye, lo comparo como un hombre que construyó en su casa como la arena. Perdón. Así que, eso es como introducción del Sermón de la Montaña, bien simple.
de lo que yo he podido atesorar y apreciar. Pero volvamos a nuestro pasaje el día de hoy. Tengo tres cosas que quiero hablar a ustedes acerca de este pasaje que hablamos, como dice aquí versículo 23, habéis oído que fue dicho de los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Lo que quiero hablar en el día de hoy, ya que la conclusión del capítulo 5 es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, y este pasaje habla de los juramentos, de no perjurarse hacia uno propio. Quiero hablar del tema de hoy, es vivir una vida de verdad. Vivir una vida de verdad. Ahora, deja hacerte una pregunta, y lo leímos ya en los versículos 33 al 34. ¿Es bueno jurar o no? Bueno, veamos lo que la Biblia dice. Si tienen su Biblia, vayan al libro de Deuteronomio. Capítulo 23. Perdón, Deuteronomio 10. Versículo 20. La Biblia dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. La Biblia nos está diciendo aquí, claro, que está bien jurar, y si vas a jurar, Dios aquí mismo está hablando que vas a jurar por su nombre. Ahora, ¿dónde está el peligro en todo eso? ¿Por qué Jesús nos recomienda que no juréis de ninguna manera? El problema es, ustedes conocen los 10 mandamientos, y si vuelven a Éxodo capítulo 20, otra vez Jesús menciona los 10 mandamientos. Veamos cuál es el mandamiento que está mencionando aquí. Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El problema es, como dice Jesús, como dijo del antiguo, no perjurarás. Cuando uno perjura, está haciendo un juicio en falso, está prometiendo algo que no es cierto. Y si uno lo jura por el nombre de Jehová y no lo hace, se está perjurando a sí mismo y está cayendo en condenación, la cual estos 10 mandamientos eran culpables. Si te hallaban culpable, eras culpable de muerte. Y Dios dice, tú puedes jurar, y si juras, jura en mi nombre. Pero si tú juras sabiendo que no puedes cumplir o hacer todo lo que debiste, caes en el problema que Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dice claramente, mire, escuchen, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay que tener bien cuidado cuando uno toma el nombre de Dios. Y es un nombre tan sagrado y tan importante que cuando yo me acuerdo cuando fui a Israel, nos hablaban de cómo traducían no traducían, pero copiaban los libros de la ley, y cada vez nos enseñaban que cuando se ponían de rodillas para que sean conscientes y no estén cómodos, y cada vez que llegaban al momento de escribir el nombre de Dios, se tenían que parar, se tenían que ir a bañar, ponerse ropa limpia, agarrar un lápiz nuevo, por así decirlo, y escribir el nombre de Dios, y al terminar tenían que volver a hacer lo mismo. Se iban a lavar, se ponían ropa nueva y tomaban otro lápiz y seguían escribiendo las copias del Antiguo Testamento, porque otra vez no querían caer en el problema que este versículo 7 dice, que tomar el nombre del Señor tu Dios en vano, un nombre tan santo, porque es lo máximo, lo supremo que hay en esta tierra. Y si vuelven a Deuteronomio, capítulo 23, mira lo que dice aquí otra vez, la ley, versículo 23, versículo 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Versículo 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Otra vez, Dios está diciendo aquí, cuando tú hagas tu voto a Jehová, mejor cúmplelo de inmediato, no des excusa
a tardar lo que tú prometiste, porque otra vez, si Dios lo viene a demandar, tú estás en pecado, porque otra vez tomaste el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mira lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Bien interesante este pasaje aquí. Del versículo 1 al 6. Mira lo que dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cuando cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Aquí Salomón dice claramente, ten cuidado cuando estemos hablando con Dios. Recuerda que Él está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Y Dios dice aquí, Salomón dice aquí en el versículo 1, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dice aquí, es mejor que no prometas y que no prometas y no cumplas. Por eso Jesús en Mateo 5, versículo 34 dice, pero yo os digo que no juréis en ninguna cosa. Porque aquí claramente, si tú juras, tú estás cayendo en condenación hacia ti mismo. Porque el día que tú no cumplas, como dice aquí versículo 6, hasta me sacan esta excusa aquí, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia y que chuta, fue sin querer queriendo, lo dije por decir. Otra vez, Éxodo 20, versículo 7 dice, Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Y dice aquí versículo 6, se hace una pregunta, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Cuando nosotros juramos en vanos y podemos decir, ay, fue por ignorancia propia, como dice aquí versículo 6, Salomón dice, ¿por qué estás causando que tu boca te haga pecar y que Dios destruya la bendición que quiere para ti? No es eso. No hay que perjurar. Dios es santo. Santo, santo es Él. Y deje darle qué tan santo es su nombre. Vayan a Hebreos capítulo 6, si pueden bien rápido conmigo. Hebreos capítulo 6, del versículo 13 en adelante. Miren lo que la Biblia dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Versículo 13, claramente aquí dice que Dios no tiene que jurar por algo mayor, pero ya que no hay algo mayor que Él, dice, juró por sí mismo. Y dice versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré con grandeza. Y por eso saca el ejemplo aquí, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Yo me acuerdo cuando niño siempre decía, juro por mi mamá. Lo mismo aquí.
Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero versículo 17 es hermoso, dice, por la cual queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, Dios no tenía razón que jurar, Él todo lo que dice es cierto. Pero para mostrar, para darnos más confirmación, para que dice mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, Él dio el juramento. Pero otra vez, ¿por qué juró? Por sí mismo, por su nombre, porque no hay algo mayor que su nombre. No hay nada mayor. Y lo que juró fue nuestra salvación en Cristo Jesús. Y se lo prometió a Abraham antes de la ley. Y Jesús en Mateo 5 dice, está bien, dice el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, no caigamos en el peligro de tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Rechacemos prácticas engañosas para vivir una vida de verdad. Otra vez, ¿Dios tú crees que Él necesita juramento para probar que es Dios? No. Dios con solamente el hablar ya es prueba suficiente porque Él sí ha mostrado que Él es una persona de verdad. Y Jesús nos anima a que seamos perfectos como Él es perfecto. Y nuestro mejor ejemplo, no hay nadie más mejor que Él. Y no caigamos en el peligro de tomar su nombre en vano. Rechacemos prácticas engañosas, la cual nosotros podemos caer en este peligro, como dice el versículo 23, no perjurarás, la cual es un castigo a muerte. Es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Eso es lo primero que quiero mostrarles, rechazar prácticas engañosas para vivir una vida de verdad. Pero lo segundo es reconocer la soberanía de Dios. Mira lo que dice aquí en versículo 34 al 36. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Había una enseñanza la cual se han encontrado, la cual claramente muchos entendían lo que Éxodo 27 decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que muchos, para no caer en ese peligro de tomar su nombre de Dios en vano, ellos decían, bueno, yo te lo puedo jurar por el cielo, porque otra vez no estoy nombrando a Dios, o por la tierra, o por la ciudad en la cual vivimos, o por otras cosas. Pero lo que dice Levítico 19:12, deja leerlo bien rápido para ustedes, porque mira otra vez, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otra vez, el peligro está en tomar su nombre en vano. Y aquí unos rabíes estaban enseñando, claro, tú puedes jurar por el cielo y no hay problema de condenación por la tierra, pero Jesús va mucho más allá y les dice, oye, ¿por qué vas a jurar por el cielo? ¿Tú sabes que el cielo es el trono de Dios? Y la tierra es el estrado de sus pies. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey, es su ciudad. Dice, ¿por qué si tienes miedo de tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, ten mucho cuidado también por lo que está nombrando, porque eso le pertenece a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque todas esas cosas le pertenecen a Él. Y cuando, mira, vayan a Mateo 23, mira lo que dice Jesús aquí, Mateo 23, del 16 al 22. Aquí da una advertencia bien fuerte, dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eso es lo que Jesús está diciendo.
Y ahí el versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús da una advertencia bien clara. Tú quieres jurar por el cielo, estás jurando por el trono de Dios y el que está sentado en él. Aún estás cayendo en el peligro de tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Reconozcamos que todo lo que está alrededor de nosotros es le pertenece a Dios. Y ya que le pertenece a Dios, también lo estamos nombrando a Él cuando decimos estas cosas. Y uno puede decir, bueno, está bien, no puedo jurar por el cielo, por la tierra o por la ciudad de Jerusalén, pero puedo jurar por mi cabeza. Y como dice el versículo 36, Jesús advierte aún en contra de eso. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Muchos de nosotros nos gustaría tener el poder de cambiar el color de blanco a negro, o del otro color que teníamos antes, que fuera blanco, y así ser siempre jóvenes. Y Jesús dice claramente, no puedes ni jurar ni por ti mismo, porque tú no tienes control de nada de lo que pasa en tu cuerpo. Y aún así, más encima, en Mateo creo que es 10, 30 o 20, Jesús dice que aún nuestro Padre Celestial conoce todos los cabellos que tenemos, los tiene todo enumerado. Así que si no queremos caer en el peligro de perjurar, no tenemos que hacer ningún juramento, no tenemos que hacer así, siendo más inteligente que Dios, por así decirlo, entre comillas. O yo juro por el cielo, pero no estoy tomando el nombre de Dios en vano. O juro por la tierra en la cual donde vivo, porque otra vez no estoy tomando el nombre de Dios en vano. Jesús nos está enseñando que todas esas cosas le pertenecen a Dios, y si tú lo tomas esas cosas, tú estás también jurando por Él y caes en peligro de Él. Y aún así nuestro cuerpo, si tú eres salvo por la gracia de Dios, la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de la cual Él habita en vosotros. Así que si nosotros juramos por nosotros mismos otra vez, y si no cumplimos, perjuramos, y por eso Jesús, para no caer en ese peligro de que nosotros tomamos el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, la cual tú sabes también que al final de nuestros días, cuando nos estemos presentados ante Dios, dice la Biblia que seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca, cada palabra ociosa, y cada vez que tú haces un juramento, créeme, Dios lo tiene anotado y nos va a juzgar ese día por las palabras que hemos dicho, y más aún si tomamos su nombre en vano, porque como dice Éxodo, Él no tomará por inocente el que tome su nombre en vano. Así que Jesús está enseñando aquí, si tú quieres ser perfecto, vivir una vida perfecta, no tan solamente hay que rechazar las prácticas engañosas, pero hay que reconocer la soberanía de Dios. Todo al final del día le pertenece a Él, y hay que tener cuidado en lo que prometemos en cualquier cosa de nuestra vida. Cualquier cosa, porque al final del día todo le pertenece a Dios. La Biblia enseña la tierra del Señor y la plenitud de ella. Todo lo que está, el mismo aire que tú respiras, es un préstamo de Dios hacia ti que un día vamos a tener que devolver de vuelta. Y otra vez, por eso Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Cuidados, hermanos, al caer en la práctica, en esa cosa que podamos decir, oh, yo juro. No, 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 seamos como Dios quiere que vivamos, perfectos. Dios no tiene que jurar. Él no tiene que jurar. Él quiere que nosotros seamos honestos en lo que decimos para vivir una vida de verdad. Tú quieres ser conocido que porque tú juras te crean, o porque tú por lo que dices tú crean. Y por eso hay que tener cuidado. Jesús dice, no hagas esas cosas. Y ese es mi tercer punto. No tan solamente hay que rechazar las prácticas engañosas, no tan solamente hay que reconocer la soberanía de Dios, pero hay que realizar lo que decimos. Hagamos lo que vamos a decir. Por eso Jesús dice en versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús nos está enseñando, hey, no jures. Solo procúrate que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Así de simple. Santiago capítulo 5, miren, él usa estas mismas palabras de Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 12. Está en Pedro, perdóname. 5:12, la Biblia dice, pero sobre todo, está concluyendo su libro aquí, Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Interesante que Santiago dice, para concluir mi libro, por sobre toda cosa, te digo que no jures, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que tú sí seas sí y tú no seas no. Si tú conoces el libro de Santiago, es el libro práctico de la vida cristiana. ¿Quieres saber lo que es práctico de la vida cristiana? Lee el libro de Santiago. Y termina su libro diciendo, no juréis. Por eso Jesús nos enseña en el capítulo 5, si tú quieres vivir una vida de verdad, haz que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No tienes que hacer juramento. No caigas en el peligro que te condenes solo, sino que tu palabra, que lo que tú digas sea así. Dios no tiene que jurar a través de nosotros. Y a veces me pienso en la historia de Gedeón un poco, cuando él probó a Dios, oye, si tú estás conmigo, haz que esta fuente tenga, o este pañuelo tenga agua y toda la tierra esté seco. Y claro, Dios lo hizo. Y otra vez Dios Gedeón le puso otra cosa y lo hizo. Pero a veces, ¿por qué Dios lo hace? Yo no voy a entender. Pero a la vez, yo ahora teniendo la palabra de Dios y lo que he vivido en mi vida, yo sé cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer, porque Él no puede mentir. Y Él es santo en todo lo que hace y no hay pecado en Él. Y yo sé lo que Él dice, lo va a hacer. Eso es su promesa ya. Y Él no tiene que jurarlo, tiene que decirlo porque Él ya lo ha aprobado. ¿Y qué tal nosotros si queremos vivir una vida de verdad que refleje lo que Jesús nos enseñó en el capítulo 5 como conclusión? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Vivamos una vida santa delante de Él. Que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no, porque Él dice, porque todo lo que viene más de eso, del mal procede. En otras palabras, te vas a condenar. Ya que estamos en Santiago, leamos capítulo 4 del versículo 13 al 17. Miren, tengamos cuidado en esto. Mire, dice, vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra vez tengamos cuidado, tú no puedes jurar por ti mismo, porque ni tú conoces lo que trae el mañana y no sabes si tú vas a estar ahí mañana. Y como dice Santiago, dice ahí en versículo 15, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Para vivir una vida de verdad, rechacemos prácticas engañosas, reconozcamos la soberanía de Dios y realicemos lo que decimos. ¿Para qué propósito? Como dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor lo bendiga. Ojalá que lo puedan poner en práctica estas cosas. Y un paso más a ser más como Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita. Te damos gracias, Señor, por lo que Jesús enseña en este pasaje, sabiendo lo que tú has enseñado a través de los profetas, a través de Moisés, en este caso la ley, Señor, es aplicable para nosotros el día de hoy. Y te pido, Señor, que la altura que tenemos que llegar, Señor, es ser semejante a Cristo Jesús, la cual nos enseñó a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Padre, te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, no caigamos en este peligro de perjurarnos a nosotros, Señor, que vivamos una vida de verdad honesta, Señor, que reflejemos, Señor, que somos hijos de Dios. Que nuestra luz alumbre, Señor, sin tener necesidad que jurar, sino que nuestros hechos y palabras, Señor, sean eficientes y sean para tu gloria, Señor, para tu gloria, sabiendo que somos tus hijos. Como dice Jesús, que podamos, para que los hombres puedan glorificar a ti, Señor, que nuestras obras son producidas en ti. Padre, bendice la iglesia. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.